y a pedido de ustedes la 9ª parte de los boliches que eran un clásico y hoy no existen más. Ubicado en la calle 847 y avenida 24, en el centro de la localidad bonaerense de San Francisco Solano, existió un boliche que desde su inauguración se convirtió en un clásico de zona sur. Hablamos de Reflex Disco. Creada por un italiano llamado Roque dell'Aquila, donde antes eran sus boliches Roma y Broadway, abrió Reflex en el año 1986. El lugar tenía un subsuelo, una terraza y varias pistas. El clásico que se tomaba era la cerveza con menta. Y por si alguien se pasaba, tenían un cuarto con un médico y una enfermera. En la puerta había un patobica de bigotes que, según dicen, era bastante bravo para la admisión, en especial para los que tenían pelo largo. Por sus bandejas pasaron varios DJs, pero los más recordados eran Roberto y Franco dell'Aquila, los hijos del dueño. Otra cosa famosa eran los sorteos de 0 kilómetros que hacían, con los autos más modernos de la época, y también sorteaban ciclomotores. El lugar era tan querido que ahí se celebraron varios casamientos y fiestas de 15. También hacían fiestas de la espuma y el juego de agarrar el cerdo. Otra cosa que cuentan es que hubo recitales de grupos de rock y de cumbia de primer nivel. En 1994 abrió la primera matiné de la zona llamada Reflex Boys. Pero en el año 2004, Reflex terminó cerrando sus puertas. Y como pasa con los boliches clásicos, el día de hoy siguen haciendo fiestas recordándolo con sus antiguos asistentes, aunque ya con más panza y menos pelo. Uno de los boliches de cumbia o bailanta más importantes de zona sur, sin dudas fue Escándalo Bailable. En noviembre de 1992 abrió en Camino General Belgrano y 483, kilómetro 8,5, City Bell. Justo coincidió con la época en la que estalló la movida tropical y cada vez más gente escuchaba cumbia. En su primera noche tocaron Ricky Maravilla, Pocho la Pantera y Lía Cruzet, de los más importantes del momento. Poco después ya era conocido como el gigante de City Bell y cambió la noche de la zona, según cuentan. Al principio le costó hacerse conocido, pero con el correr de los meses empezó a ir cada vez más gente, en especial por los bajos precios de las entradas y bebidas. También porque los dueños decidieron poner micros en distintas partes de La Plata para llevar a la gente. Escándalo Bailable, las luces, el sonido y la diversión a flor de piel. Según cuentan, el lugar era sencillo, ni más ni menos que un galpón, pero la música y los recitales crearon la magia, ya que por su escenario pasaron los artistas y grupos más importantes de la movida tropical, como Daniel Agostini, La Nueva Luna, Leo Mattioli y Gilda, a quien visitamos en los videos que hicimos en el cementerio de la Chacarita. La voz del boliche era el querido Arnaldo Neri Lucero, quien abandonó este mundo en 2022. Cuentan que los sábados a la tarde, una camioneta con chicas lindas recorría los barrios de la zona y en sus altavoces hacían publicidad del boliche. También quedó en la historia de la música argentina por ser el último lugar en el que cantó el Potro Rodrigo minutos antes de su terrible accidente en el que perdió la vida. Vamos a ver si llegamos a fin de año. Si hablamos de boliches diferentes, sin duda Sabe Porco fue uno de ellos. Abrió en septiembre del 94 en la avenida Corrientes al 1980. El lugar tenía 500 metros cuadrados y había dos sectores, uno iluminado y otro oscuro, donde según dicen pasaban las cosas más divertidas y zarpadas. Sus dueños eran Marcia Moroso y Jorge Pizarro, a quienes podemos ver en la foto. La ambientación estuvo a cargo de Sergio Delof, de quien hablamos en el video anterior contando la historia del Dorado. En sus paredes había obras de arte con objetos reciclados, grafitis, muchos colores y era característico el chancho colgando del techo, al igual que varias personas que hacían lo mismo. Según cuentan, el público que asistía era el que no se sentía a gusto en la mayoría de los boliches de la época.
Muchos de ellos eran el público del paracultural, que al cerrarlo quedaron huérfanos de boliches. Por lo que se ve, en Ave Porco encontraron su lugar. En varios artículos lo describieron como un freaky show con gente fea, con pelos de colores y ropas extrañas. Había diferentes actividades artísticas, desde humor bizarro, show de drag queens y desfiles de moda no tradicional, entre otros tantos. Todo era parte de la contracultura de la época. También hubo shows de famosos como los fallecidos Alejandro Urdapilleta y Ana María Giunta. Cuentan que los jueves se hacían fiestas de música electrónica. Uno de los DJs que estuvo muchas veces fue Rodrigo Martín, cantante de Juana la Loca. También recitales de artistas como Lía Cruzet, quien abandonó este mundo el último jueves 28 de noviembre. Pero el 31 de diciembre de 1999, con el fin de milenio, Ave Porco terminó cerrando después de 5 años. Cuentan que en su última noche estuvieron Pocho la Pantera, Divina Gloria y Humberto Tortonese. Y al finalizar, la gente desarmó el lugar y cada uno se llevó una parte. Y donde estaba Ave Porco, lo tiraron abajo y construyeron un supermercado. Sin dudas, Buana fue uno de los boliches más históricos e importantes de Buenos Aires. Abrió a mediados de la década del 70 en la calle Posadas al 1500, esquina Ayacucho, en el coqueto barrio de Recoleta. Al principio entraban unas 400 personas, pero el éxito fue tal que tuvieron que hacerle reformas y terminó teniendo espacio para 1700 y 2 pistas grandes. Debido a la cercanía con el famoso Ital Park, del cual hicimos 2 videos recordándolo y contando curiosidades, varios de sus asistentes hacían la previa ahí, disfrutando en esos juegos hermosos. Estaba ubicado abajo del elegante Hotel Alvear. Adentro tenía murales de vacas y demás animales hechos por el artista plástico Nicolás García Uriburu. La música la pasaba Daniel Di Piero, más conocido como el Dipi DJ, que era uno de los más modernos y queridos de esa época. A principios de los 80 también hubo recitales de grupos pequeños que después fueron importantes, como Soda Stereo, Miguel Mateos y Sumo, y que ahí también se filmaron muchas emisiones del famoso programa Música Total. Pero en 1989 llegó su final. Si bien era un éxito, ese año vencía el contrato y el hotel necesitaba un lugar para que entraran los proveedores, por lo que usaron esas instalaciones para dicho fin y Buana terminó cerrando. En el verano de 1992, en la hermosa Mar del Plata, abrieron un boliche que duró poco, pero quedó en la historia de la ciudad y de miles de jóvenes que fueron. Hablamos de The Bulldog. Se decía que los dueños eran Moria Kazan y su ex marido Luis Badalá, a quien homenajeamos en el video de los famosos que murieron en 2023. Pero la realidad era que, como en tantos otros boliches, los dueños eran empresarios, pero para atraer a la gente, algún famoso ponía la cara y le hacía publicidad. The Bulldog venía de tener varios años de éxitos en Pinamar y Punta del Este, pero había cerrado hasta su sucursal de Capital, por lo que el que lo puso en Mar del Plata compró el nombre. Ese primer verano cuentan que la rompió y explotaba de gente. Cuentan que el ambiente era bastante cheto, pero dicen que después de un par de veranos la cosa cambió. Llegó la hora de un boliche muy pedido por muchos de ustedes. Hablamos del Complejo Monumental de Moreno. Estaba ubicado en la avenida Mitre al 2200, en dicho partido del Gran Buenos Aires. Según cuentan, primero estaba en Merlo, pero por temas de peleas políticas en 1995 se mudó a Moreno, para convertirse en un clásico de la zona oeste y de la movida tropical. Entre los años 90 y 2000, por su escenario pasaron los mejores artistas de cumbia, desde La Nueva Luna, Damas Gratis y cuanto músico se imaginen. Dicen que el lugar se llenaba hasta las manos, también que sus barras estallaban y las jarras locas salían sin parar toda la noche. Según nos contaron varios suscriptores, en su primera época el lugar brillaba e iba gente de todo Buenos Aires. El grupo que tocó en la despedida fue Damas Gratis.
Si alguien era habitué y nos quiere contar alguna anécdota del lugar, nos comenta acá abajo. Y donde estaba el Monumental de Moreno, ahora hay una cadena de supermercados.